Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luz y Sal, sean todos bienvenidos a este taller de introducción a la Biblia. Como le hemos dicho, es para el equipo laico al servicio de la pastoral, para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y sus semilleros de vocaciones, pero en general para toda la iglesia. Ciertamente se emite desde la diócesis de Netzahualcóyotl y es para las 12 regiones de esta diócesis, como lo decíamos al principio, por solicitud de nuestra coordinadora diocesana. Pero Dios quiera que este taller llegue a muchos, muchos lugares de esta hermosa obra y a toda la iglesia en general. Voy a saludar rápidamente a las personas que veo conectadas. Hola Carmen Villeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Chio, ¿cómo estás? Bienvenida. También buenas noches. Hola Maru Mendoza, ¿cómo estás? Hola, buenas También veo a noches. Carmen Garay. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas Hola noches. hermanita Sandra Campero, si no me recuerdo, creo que no corregí el apellido. También veo a la maestra Liz Corona. Hola maestra, ¿qué tal? Buenas noches. A Maurilia. Hola hermana Maurilia. Hola hermano Rubén Basurto. Y también a Leti Martínez. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Vamos a trabajar entonces en este taller. Voy a rápidamente a compartir mi pantalla. Me comentan si ya se alcanza a ver. Y ya arrancamos precisamente con nuestro taller del curso bíblico, precisamente como lo hemos dicho, para el equipo laico al servicio de la pastoral, que también al final vamos a ir también dando algunas de las características y conocimientos de lo que es precisamente el equipo laico al servicio de la pastoral. Muy bien, pues vamos a arrancar precisamente con esta cita de Juan 5:39 que les pedía yo en el primer taller que les di que la buscaran. Y es que a la letra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Cristo. Así es que por eso nuestro trabajo siempre va a ser escudriñar, estudiar, analizar las escrituras. Y aprovechamos precisamente para romper con el primero de los tabúes. ¿Por qué? O de los tabús. Porque se tiene la idea de que en la iglesia católica no estudian la Biblia las personas o que en la iglesia te prohíben siquiera abrir tu Biblia. Y bueno, el equipo laico al servicio de la pastoral y más aún con su instrumento, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, junto con sus semilleros de vocaciones, no es otra cosa, sino precisamente profundizar, escudriñar las escrituras, precisamente para alcanzar nuestra espiritualidad, la espiritualidad de la obra, darle gloria a Dios y la salvación de los hombres. Así es que vamos a arrancar precisamente continuando con este bloque externo. Recuerda, estamos estudiando la Biblia desde fuera, no todavía si es palabra de Dios, sino desde lo externo, como si fuéramos unos historiadores nada más. Y hace 8 días hablábamos de cómo se formó la línea del tiempo. Hoy vamos a hablar también de quién escribió, con qué material está hecha la Biblia, pero también vamos a hablar de su división. ¿Qué es eso de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los libros, los capítulos, los versículos? Así entonces, ¿cómo se ha venido conservando la Sagrada Escritura? Y es que mira, para ti y para mí, cuando hablamos de la Biblia, ya tenemos el compendio, es decir, ya tenemos los libros impresos en un solo tomo. Pero arrancamos comentando que la palabra Biblia viene del origen biblión, que significa rollo, papiro o libro. Originalmente así eran los textos bíblicos de la Sagrada Escritura. Te digo, tú y yo ya lo tenemos compactado, ya lo tenemos en un solo libro y efectivamente en ese libro o en ese compacto, en esa Biblia, tenemos los 73 libros de los que hablamos la semana pasada, los 46 de la Septuaginta, los del Antiguo Testamento, y los 27 del Nuevo Testamento. Pero vamos hacia allá precisamente, mira, sobre la etimología, es decir, el origen de la palabra. Esta viene o proviene de la colina en la que estaba situada Gubla o montaña, que es lo significa en fenicio, que en griego se traduce biblos. ¿Sí me explicó? Que es un lugar, precisamente ahí normalmente era donde se recolectaban los papiros, de donde se escribían los textos, en este tipo de planta acuática que se trataba y se conservaba por mucho tiempo. Bueno, pues precisamente de ahí viene la palabra biblón, que significa libro, y que es el origen de la palabra Biblia, que significa biblioteca. O sea que si tú y yo comprendemos que la Biblia no es un solo libro, sino un conjunto de libros, y de acuerdo a lo que vimos hace 8 días, que se escribieron a lo largo de casi 1500 años. Ahora bien,
¿Cuándo se escribió la Biblia? Decíamos, hay evidencias que sostienen que la Biblia se empezó a escribir aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo y terminó de escribirse por ahí del año 100 después de Cristo. ¿Con qué tipo de materiales? Aquí viene. Primeramente y principalmente en papiros. ¿Qué son papiros? Plantas acuáticas cuyo tallo era tratado y utilizado para la escritura, como lo tenemos del lado izquierdo. Y así eran los rollos precisamente que se iban conservando y se hacían en esta ciudad que se llamaba Biblón, de ahí el origen y por eso la palabra Biblia. Pero también se utilizaban los cueros de animales, piedras, conocemos los jeroglíficos y muchas cosas que el ser humano utilizaba para que se conservaran sus enseñanzas, sus escritos. La Biblia, exactamente igual. Ahora bien, ¿quién la escribió? Les decía hace 8 días que sería muy pobre decir que solamente 40 personas, como se tienen algunas ideas. Ciertamente se deducen las 40 personas a partir del número de libros y de los escritores, pero definitivamente no fue una sola persona. Hayan sido 40 o hayan sido más, precisamente la Biblia se escribió a través de todos los siglos, de 1500 años. Muchas tradiciones, es decir, lo que el pueblo comentaba, lo que el pueblo se transmitía de manera oral, se fue plasmando por escrito. Y parece ser que es Moisés quien la va recopilando, como decíamos hace 8 días. A grandes rasgos, la formación concretamente del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se encuentran muchas tradiciones, la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Les digo, este es un estudio más amplio. Sería muy pobre suponer que solamente fue una persona la que escribió, en este caso, la Torá o lo que es el Pentateuco. Más bien las tradiciones del mismo pueblo que se iban transmitiendo de voz a voz y que poco a poco se fueron plasmando por escrito. Ahora sí, ¿cómo se formó o compiló? Ya lo decíamos, uno de los principales fue Moisés, de los principales compiladores, fue Moisés, a él se le atribuye la Torá, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El pueblo en su general leía en las sinagogas los rollos sagrados. Rollos, ahora sí vas a entender por qué rollos, pues porque la planta acuática se enrollaba, era el tallo, y se desenrollaba. Y se iban transmitiendo de generación en generación. Los sacerdotes, los profetas y reyes eran quienes iban compilando, juntando y manteniendo los rollos que regían la fe del pueblo. En esos textos estaba la palabra de Dios. Bueno, es importante entender que entonces esos textos eran muy sagrados y los conservaban. Se hacían copias, decíamos hace 8 días, pero los principales se tenían almacenados en un lugar santo, en un lugar especial, en el arca incluso de la alianza. ¿Cómo se conservaban? Precisamente, principalmente en lugares sagrados. Esto puedes checarlo allá en Éxodo 40. Y a través de la transcripción por los escribas del pueblo, los escribanos. Por eso en el Nuevo Testamento vas a escuchar los escribas y fariseos. Los escribas eran las personas que transcribían los textos, los rollos, los papiros. ¿Quiénes los conservaban? Principalmente los sacerdotes. Sí, el pueblo en general, pero principalmente los sacerdotes eran los encargados de ir conservando los rollos que fueron escribiéndose a través del tiempo. Ahora bien, a manera de catequesis, como si fuéramos niños del catecismo, vamos a recordar un poco. ¿Por qué digo esto? La Biblia entonces está dividida en 2 grandes bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, entiéndase que son los 46 libros que escribieron los 72 ancianos, que tradujeron, mejor dicho, porque se venían escribiendo de 1400 años atrás. El pueblo venía escuchando la palabra de Dios a través de la historia. Y cuando les piden por ahí del año 3 antes de Cristo que juntaran lo que ellos consideraban era su palabra o la palabra de Dios, los judíos de ese momento, 6 sacerdotes de cada tribu, las 12 tribus de Israel, son 72 ancianos, y recolectan 46 libros, a la que se le conoce con el nombre de la Septuaginta, y que precisamente fue la que usó Jesucristo y los apóstoles y la iglesia primitiva. Después surgen 27 libros, una vez que Cristo muere, da su vida en la pasión, muerte y resurrección, surgen otros libros, muchos, más de 27, pero son 27 los que se quedan plasmados para el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo, de estos 46 son 21 libros históricos,
7 sapienciales, 18 proféticos. En el caso del Nuevo Testamento son 5 históricos, 21 sapienciales y un profético. Y entonces la suma de los 46 libros de la Septuaginta más los 27 que surgen en el Nuevo Testamento nos dan los 73 libros que debe de contener la Sagrada Escritura. ¿Quién divide Antiguo y Nuevo Testamento? Cristo. Cristo, pues el Antiguo Testamento habla todo lo relacionado a la llegada o venida del Mesías, y el Nuevo Testamento habla precisamente de lo que hizo el Cristo, la iglesia naciente y el cristianismo, la religión cristiana que surge precisamente con Cristo y la iglesia que él fundó, la iglesia católica. Ahora bien, si pudiéramos graficarlo en un librero, esta sería la Biblia que tú tienes en tus manos. Es decir, todos los libros del Antiguo Testamento, la Septuaginta, los 46, y todos los libros del Nuevo Testamento, los 27, y esa sería una Biblia. ¿Sí me explico? Por lo tanto, hay que tener claro que cuando hablamos de la Biblia no es un solo libro, y no es un libro que lo escribió una sola persona. Por eso es que se tiene claro este concepto de la Sagrada Escritura en cuanto precisamente a su construcción, Antiguo y Nuevo Testamento. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, vamos bien, se va comprendiendo todo el proceso de lo que estamos hablando. Ok, vamos a continuar entonces precisamente con este proceso. Mira, vamos a hablar de cómo podríamos entender la manera de leer la Sagrada Escritura. Cada libro de los 73 están divididos en capítulos y versículos. Vamos a poner un ejemplo ahorita. Por ejemplo, vamos a imaginar que te pide a alguien buscar la cita que está en el libro de Mateo. La primera pregunta sería, ¿el libro de Mateo es del Antiguo o del Nuevo Testamento? Eso es muy sano preguntarlo. Por eso va a ser importante empezar a comprender los libros en cuanto a su estructura, en cuanto a su historia, cuando fueron escritos. Y entonces deducimos que Mateo, como es del Nuevo Testamento, de hecho fue discípulo de Cristo, apóstol de Cristo, entonces rápidamente sabemos que el libro de Mateo está en el Nuevo Testamento. Nos mandan al capítulo 6 y tenemos que leer los versículos del 9 al 3. Este es el texto que está ahí. Habla del Padre Nuestro. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, y ya lo conocemos. Ahora bien, lo que queremos nosotros es hacer la referencia. ¿Cómo voy a citar un texto de la Sagrada Escritura? Bueno, primero sabemos que entonces la Biblia está dividida en capítulos, y esta parte concreta está en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Por eso en la parte superior de tu Biblia vas a encontrar los nombres del libro y el capítulo en el que estás. A la par, vas a encontrar la división de los versículos. A cada estrofa, a cada párrafo le fueron dando un versículo, con la intención de que fuera más fácil localizar los textos bíblicos. Así entonces, si te dicen que vas a leer Mateo 6, concretamente el versículo 11, se refiere a danos hoy el pan de cada día, o el pan que nos corresponde. Muy bien, ¿y cómo se cita ya en texto, en tu libreta? Bueno, se abrevia el libro de Mateo, MT, el número 6 es el capítulo, y los versículos del 9 al 13 se ponen de la siguiente manera. Mateo 6, hay quienes ponen 2 puntos, pero normalmente es Mateo 6, y 9-13 indica los versículos que queremos estudiar, leer o algo así. Hasta aquí está fácil esta comprensión, ¿no? Cualquier texto así sería en la Sagrada Escritura. Bueno, tú y yo, porque ya lo tenemos así dividido, ya lo tenemos compactado en la Biblia, pero ¿te imaginas cómo era para antes del tiempo de Cristo? ¿Te imaginas cómo era para el tiempo de los apóstoles? ¿Te imaginas cómo era para la iglesia primitiva? Bueno, pues vamos hacia allá. Mira, originalmente la Biblia se escribió sin capítulos, ni versículos, ni títulos de cabecera, así como se ve aquí. Y entonces cuando tú querías buscar un texto, pues tenías que leer todo, porque tú no sabías exactamente en qué parte del rollo estaba. ¿Vamos bien? Además, el hebreo antiguo, que es el texto original de la Biblia, o sea, que es el en el que se escribió la Biblia, en el caso de los 46 libros del Antiguo Testamento, su general se escribió en hebreo, unas partes en arameo y también en griego. Pero vea, el hebreo es mira, y no tiene vocales. El texto antiguo, o la lengua esta antigua, que es el hebreo,
no tiene vocales. Ellos así trabajan. Es la manera en que ellos se transmiten y aprendieron su manera de escribir. Y además, ¿qué crees? Se escribe de derecha a izquierda. Es decir, ellos escribían de derecha a izquierda y hasta la fecha. Entonces, imagínate qué complejo era encontrar un texto bíblico. Por eso los judíos, créeme, sabían, respetaban y veneraban la Sagrada Escritura. Pero vamos a poner un ejemplo, por dar un ejemplo, que yo quisiera escribir esta palabra. Fíjate, en hebreo lo escribiría yo así. Se escribiría de derecha a izquierda. ¿Sí te fijaste? ¿Cómo se escribe a diferencia de nosotros, que es de izquierda a derecha? Ellos escribían de derecha a izquierda. Vamos a imaginar que queremos hacer la traducción de esta palabra. Fíjate, mientras que tú y yo tenemos nuestro alfabeto, bueno, mejor dicho, tú y yo en español tenemos el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, abecedario. Así se llama el conjunto de nuestras letras. Mientras que en griego se llama alfabeto. No es lo mismo el abecedario que el alfabeto y nosotros lo manejamos igual. ¿Por qué? Porque alfabeto es en griego. Alfa, beta, gamma, delta. ¿Sí me explico? Bueno, en hebreo se llama alefato. El alefato son las letras hebreas. Y efectivamente, como nosotros A, B, C, D, por ejemplo, la J, que es la J, no se pronuncia J, sino es el nombre de la letra. En el caso del alfabeto, el alefato, estas son las letras que ellos tienen: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Heit. ¿Sí me explico? Bien, si tú y yo quisiéramos escribir esta palabra, tendríamos que buscarla en nuestro alefato y aquí está la primera. Imagínate, entonces le voy a dar aquí clic y entonces yo pondría la primera. Esta letra se llama Shin. ¿Sí me explico? La sh, para poder pronunciarlo así. Y después vamos por la siguiente letra, que es la que está arriba a la derecha, que se llama Lamed. Por lo tanto, aquí, al menos en la pronunciación básica, sería Shalm. Shalm. Tendríamos que estar pronunciando así. Nos vamos con la siguiente letra, que es esta, la Ba. Y entonces, hasta aquí estamos escribiendo Shala. Shala, ¿sí me explico? Y por último, la letra Mem. ¿Sí me explico? Y hasta aquí, más o menos en una traducción burda, sonaría Shalom. Shalom. ¿Sí me explico? ¿Sí te suena? Precisamente en hebreo se pronuncia Shalom, que significa paz. Y efectivamente, tú ya lo habías escuchado. Incluso algunas personas, algunos grupos parroquiales así se ponen. Shalom, significa paz. Aquello que Jesús les dijo a los apóstoles cuando entró, después de resucitado, estando las puertas cerradas, entró donde estaban ellos, les dijo, Shalom, la paz sea con ustedes. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, continuando con esta dificultad, decíamos, ahora imagínate encontrar algún texto bíblico. Imagínate en hebreo, imagínate en rollos, sin capítulos ni versículos. No era una locura. Ahora, imagina ello. Por eso era muy importante la tradición, es decir, cómo los antepasados le enseñaban a las siguientes generaciones. Por eso imagínate encontrar algún texto bíblico. Por ello la fe y la tradición, que han sido la columna vertebral del creyente, porque el pueblo que no tenía acceso a los rollos escuchaba las palabras del sacerdote, del rabino, del maestro y creía con fe. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, vamos a poner un ejemplo real. Allá en Hechos de los Apóstoles 1:20, precisamente San Pedro, con relación a que Judas el Iscariote ya no está, pues se ahorcó, comenta que van a elegir a otro de los hermanos que han estado siguiendo el proceso del cristianismo y precisamente seleccionan a Matías. Pero allá en Hechos 1:20, a la letra dice así: por lo de la elección de Matías, San Pedro habla de los salmos, que otro reciba su cargo. Así dice en el Salmo, así dice en Hechos 1:20, para que ahorita lo busques. Entonces imagínate que tú dijera, o que Pedro dijera, como dice en los salmos, que otro reciba su cargo. ¿En cuál salmo? Son 150 salmos. ¿A cuál te refieres? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Imagínate, por eso la perspectiva de la Sagrada Escritura de un judío, de la iglesia primitiva, de la iglesia católica como tal, es muy diferente que de cualquier persona que dice, sí, mira, aquí está la Biblia, yo tengo la Biblia, sí, pero ni siquiera tienes un concepto claro de cómo se fue construyendo la Sagrada Escritura.
Vamos a otro ejemplo. Allá en Mateo 2, del 17 al 18, habla de la muerte de los inocentes. ¿Te acuerdas de ahí el Día de los Santos Inocentes? Eso lo dijo Jeremías el profeta cuando dijo, Raquel llora por sus hijos. La misma pregunta, ¿en dónde está? ¿En qué parte de la Biblia estará? Te lo voy a poner ahí para que tú vayas precisamente a Jeremías y a ver si lo puedes encontrar. El libro de Jeremías es enorme también. Y finalmente en Lucas 4, del 16 al 20, Jesús, bueno, literalmente dice que le pasaron el rollo del profeta Isaías. Y entonces él lo desenrolló y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjate, ¿eh? Entonces, ¿en qué parte del libro de Isaías se encontró Jesús cuando leyó esa cita? Te voy a comentar que en la Sagrada Escritura, del lado derecho, en la Biblia latinoamericana, cuando tú encuentras un texto bíblico, en las costillas vas a tener precisamente referencias que te indican de dónde viene el texto. En este caso, Jesús tomó el texto de Isaías 61:1. ¿Sí me explicó? Para que tú puedas también tener esa referencia. Pero eso ya lo hicieron los padres de la iglesia, eso ya lo hizo la iglesia para ayudarnos a encontrar de manera más ágil los textos bíblicos. Conclusión hasta esta parte. Quiero que comprendamos que no era tan simple el decir, mira, como dice la escritura, Mateo cita mucho, como estaba escrito. Sí, ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿En qué libro? Y así entonces lo tenían que ir descubriendo cada una de las personas que estaban precisamente en este proceso de la fe. Ahora bien, ¿cómo se dividieron o cómo se fueron dividiendo los textos bíblicos? Mira, la necesidad de los judíos para leer las escrituras semanalmente dio nacimiento a la primera división de la Biblia. Estamos hablando de los 46 libros, primeramente del Antiguo Testamento. Y además, concretamente, de la Torá, los 5 libros del Pentateuco. En Israel los judíos dividieron la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia o Pentateuco, en 154 secciones, para que pudieran ser leídos en voz alta de forma semanal en el transcurso de 3 años. ¿Tú crees? O sea, ellos cada semana leían una sección del Pentateuco, en 154 secciones la dividieron y así eran capaces ellos de leer la Torá a la vuelta de 3 años. Te platico precisamente que si tú vas a misa todos los días, a la vuelta de 3 años habrás leído toda la Biblia también. Ahora bien, mientras que los judíos en Babilonia, aquellos que también fueron deportados, dividieron la Torá en 53 o 54 secciones para que pudiera ser leída en un año. O sea que los judíos buscaban también de alguna manera el seccionar la Sagrada Escritura para poderla ir comprendiendo y estudiando también poco a poco. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿cómo se fueron dividiendo los textos bíblicos? Ya te hablo del siglo 6 al 10 después de Cristo, o sea, te refiero que ya estábamos por el año 500, 600 después de Cristo, cuando unos escribas judíos llamados masoretas desarrollaron el llamado texto masorético, precisamente, que es el Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. ¿Qué sucedió en este momento del año o del siglo 6 después de Cristo, precisamente? No, sí, después de Cristo. En este periodo los masoretas introdujeron vocales, acentos, signos de puntuación. Además, subdividieron las antiguas 54 secciones de la Torá en 669 segmentos más pequeños llamados shidrim, a fin de facilitar la ubicación de referencias, a fin de facilitar y localizar los textos. Sabemos que, por ejemplo, la Sagrada Escritura nos comenta que los 10 mandamientos están plasmados en el Éxodo. Ajá, pero ¿en dónde? Si ya te digo, en el Éxodo 20, ya es más fácil que lo encuentres. Si te digo que del versículo 1 en adelante, entonces ya es más fácil que lo encuentres. Pero anteriormente, acuérdate que el texto hebreo o la lengua hebrea no tenía vocales. Entonces no era tan simple para un extranjero entender la Sagrada Escritura y entender la palabra de Dios. Por eso era muy cuidada por el pueblo judío, muy celosa, muy protegida. Bueno, es más, ellos ni el nombre de Dios pronunciaban, precisamente para que con sus labios impuros no mancharan el nombre de Dios. Y hoy, a diestra y siniestra, algunas personas han incluso hasta manipulado el nombre. Eso será tema
más adelante de otro de nuestros puntos a tratar en Introducción a la Biblia. Conclusión, se le agregan las vocales, se le agregan acentos, se le agregan signos de puntuación que le dan un sentido más amplio precisamente al texto que estamos estudiando. Ahora bien, ¿cuándo se le pusieron entonces los capítulos? Bien, fue entre el año 1234 y 1242, imagínate, o sea, más de 1000 años después de que ya existía la iglesia, la Sagrada Escritura, que se transmitía de generación en generación, que incluso ya se habían hecho traducciones importantes de la Sagrada Escritura. Y fue el obispo Stephen Langton, cuando era maestro de la Universidad de París, quien tiempo después llegó a ser el obispo de Canterbury. Él es quien empieza a dividir o divide la Sagrada Escritura en capítulos. Es decir, cada libro lo fue dividiendo en capítulos. Y entonces, ¿cuándo se le pusieron los versículos? Ah, bueno, fíjate que también esto es muy interesante en el caso de los versículos. ¿Por qué? Uno de los primeros intentos fue el del dominico italiano Santos Pagnino, el cual era un fraile, el cual en 1528, fíjate, te hablo de que para este momento incluso ya hasta arrancó esto de los protestantes en 1517, bueno, en 1528, este fraile dominico le publicó en León una Biblia toda entera, subdividida con los actuales versículos que ya trae tu Sagrada Escritura, con los actuales versículos que ya tiene la Biblia. 1234 se le ponen aproximadamente los capítulos y por ahí del 1528 se le ponen los versículos. Por eso les digo que sí es importante tener toda esta base de información, porque muchos de nosotros, como ya tenemos la Sagrada Escritura ya constituida, ya dividida, ya en versículos, ya en capítulos, a veces no comprendemos y nos ponemos a hacer interpretaciones muy erradas, muy equivocadas y desafortunadamente fuera de muchos contextos. Sin embargo, Roberto Stefano, fíjate, un editor protestante, empleó los versículos de Santos Panignio para el Antiguo Testamento. Y quise poner un dato curioso, porque Panignio no le puso versículos a los deuterocanónicos, que más adelante vamos a hablar de esos libros. Y Estéfano fue quien se los puso precisamente. Y nada más me adelanto un poco, y los protestantes hoy en día no aceptan precisamente los deuterocanónicos, mientras que Martín Lutero, que era su fundador, y ahora Roberto Stefano, que es quien también le agrega versículos, en este caso a los del nuevo, a los deuterocanónicos, no aceptan muchas cosas. Bueno, para el Nuevo Testamento sí se los puso, precisamente y conforme a su criterio, que era la base que ya se tenía de Santos Panignio. Ahora bien, finalmente el Papa Clemente VIII, fíjate, el Papa Clemente VIII hizo publicar en latín la versión oficial de la Iglesia el 9 de noviembre de 1592, ya con los capítulos y versículos actuales. Por tanto, la Sagrada Escritura que tú y yo tenemos en este momento, la división de los libros Antiguo y Nuevo Testamento, la división de los capítulos, la división de los versículos, fue dándose en todo un proceso incluso posterior, obviamente, a los 1500 años que se llevó su escritura. Ninguno de los escritores sagrados, ninguno de los agiógrafos escribió el texto y le fue poniendo capítulos y versículos. Se fue dando poco a poco a través del tiempo. Ahora bien, lo que decíamos precisamente la semana pasada, y vamos a tratar de empezarle a dar sustento hasta ahorita. Hemos platicado que en la historia del pueblo de Israel y principalmente en la historia de la Biblia, que es el tema que estamos hablando, en la historia de la Biblia, se empieza a escribir aproximadamente unos 1400 años antes de Cristo y se termina de escribir por el año 100 después de Cristo. Comentando entonces todos los libros y principalmente hasta la Septuaginta, que son escritos en hebreo, algunas partes en arameo y en griego. Estos 46 libros no tenían ni vocales siquiera, ni capítulos, ni versículos. Los libros del Nuevo Testamento, que todos se escribieron en griego,
no tenían igual, bueno, aunque el griego es diferente, por eso es que era diferente la estructura, no tenían capítulos ni versículos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y es hasta pasando 600, 500 años en este sentido, poniéndole vocales los masoretas, y más adelante, 1200 años después, que se le ponen versículos, capítulos, para que por el 1500 se le pongan los versículos. Esto es la iglesia quien lo ha enseñado, es la iglesia quien lo ha mantenido, quien lo ha conservado. Y hay que darle gracias a Dios porque la Sagrada Escritura que tú tienes en tus manos precisamente ha sido el velar por ella, el luchar por ella, el conservarla, el que tú en este momento puedas tener la tranquilidad de decir, esta es la Sagrada Escritura, esta es la Biblia o conjunto de libros, rollos que se escribieron con relación a la historia del pueblo de Israel y a la palabra de Dios como tal. Y bueno, lo voy a comentar, tengo que agregarlo necesariamente, nuestros hermanos separados de la misma forma. La Biblia que ellos tienen en sus manos no es otra cosa sino el resultado del escrito de todos estos años y la conservación de la Iglesia Católica, la Iglesia que ha venido cuidándola, manteniéndola y efectivamente haciéndola comprensible y accesible la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Al ponerle los capítulos, los versículos, al dividirla en Antiguo y Nuevo Testamento, todo ello, que es el tema de la siguiente semana. Así entonces, yo te voy a invitar en este momento, a manera de tarea, ya la tienes fácil. ¿Por qué? Porque ya te di las citas. Vas a buscar las siguientes citas. Apúntala. DT significa Deuteronomio 6 del 4 al 9. Así apunta la cita. Y bueno, al ratito que tengas el tiempo, abre tu Biblia y lee lo que dice ahí. Después vas a buscar el Salmo 39. En el caso del equipo laico al servicio de la pastoral, el Salmo 39 tiene que ser columna vertebral en nuestro crecimiento de fe y en nuestra espiritualidad. Léelo, por favor. Y después vas a leer Juan, JN sería Juan, el libro de Juan, Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículos del 11 al 16. Y esas tres trata de comprender qué ligazón tienen y qué te dicen o qué comprendes de ese texto con relación a este curso e introducción a la Biblia que estamos teniendo tú y yo precisamente en este momento. Y precisamente este es nuestro curso bíblico. Vamos a ir avanzando siempre así, de manera muy rápida, de manera muy simple. La idea es que podamos tú y yo seguir formándonos en la fe. Y aprovecho estos últimos minutos para lo siguiente. Es importante tener las bases. Si tú comprendes las bases, puedes entender entonces cuando transmites la información. Esto lo comento precisamente porque cabe mencionar que el equipo laico al servicio de la pastoral lo que busca es formarnos para formar a otros. Y el instrumento que ocupa el equipo laico al servicio de la pastoral es el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. Es el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial el que es parroquial, el que está anidado en una parroquia. El equipo laico al servicio de la pastoral no es parroquial, porque muchos de nosotros tenemos la costumbre de cuando, como ambas palabras son al servicio de la pastoral, se nos pega la palabra parroquial y cuando nos referimos al equipo laico al servicio de la pastoral decimos parroquial. No, el equipo laico al servicio de la pastoral es, vamos a llamar así como diocesano, si quisieras verlo así, y universal. Esto lo comento por lo siguiente. Precisamente porque Dios nos ha permitido estar en la gracia de ti y a mí ser equipo laico al servicio de la pastoral. Por lo tanto, si quisiéramos compararlo, es el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial el que está en una parroquia en donde se forma, por eso es la escuela de la parroquia. ¿Y quién atiende al Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial? El equipo laico al servicio de la pastoral. Por eso es que tú puedes estar en esta parroquia como puedes estar en otra. Y por eso es que comprendemos que el equipo laico al servicio de la pastoral ayuda a las demás pastorales, a las demás dimensiones, a la dimensión educativa, ayuda a las personas privadas de la libertad, ayuda al centro de ayuda a la mujer. O sea, el equipo laico al servicio de la pastoral, hagan de cuenta,
valga la comparación, pero es como si fuera el obispo, que tiene que atender a toda la diócesis, mientras que el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial es como el párroco que atiende a su parroquia. Y esto lo digo ¿por qué? Porque comparándolo con nuestro curso bíblico, si tú tienes claro los sustentos y fundamentos de nuestra fe, es más fácil que transmitas a otras personas ello. Y es que lo que queremos es eso, que nuestra obra permanezca y se extienda a todo el mundo, pero que permanezca efectivamente con el espíritu con el que nació. No olvidando que nuestro hermano Vicente Martínez Vázquez surge gracias al Espíritu Santo en el equipo laico al servicio de la pastoral. Y 3 años después, que se ve la necesidad de formarnos, es que nace el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, que precisamente nos estamos encaminando a su 50 aniversario. Así es que vamos a poner también algunas gotitas que buscamos fortalecer en el equipo laico al servicio de la pastoral para que ustedes lo transmitan a sus centros y puedan de alguna manera también empezarlo a cimentar en cada uno de los grados del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y claro, también en nuestros semilleros de vocaciones. Así es que también algunos detalles vamos a ir platicando en la medida que tengamos algún tiempo y lo comparo precisamente porque si tú tienes el fundamento de cómo surgió la Sagrada Escritura, de dónde surgen los libros, de dónde el Antiguo y Nuevo Testamento, de dónde los capítulos, de dónde los versículos, créeme que tu comprensión va a ser mucho más amplia y se va a valorar mucho más cuando tú tomas la Sagrada Escritura en tus manos y haces referencia a un texto del Antiguo Testamento y lo comprendes en el Nuevo Testamento y más precisamente desde la perspectiva de Jesús, la plenitud de los tiempos, la máxima revelación de Dios. Muy bien, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, tanto de una cosa como de la otra, con relación a nuestro curso precisamente. Me comentaba precisamente nuestra coordinadora diocesana, hay que ir haciendo referencia de todo esto y pidan que los transmitan en sus centros, por favor. Si no, de alguna manera podemos conectarnos todos, al menos mándale el video que en un momento voy a subir, precisamente para que también ellos y todos tengamos la oportunidad de formarnos como católicos. Y decíamos precisamente, un católico instruido jamás será confundido. Y como decía el padre Amatuli, pues un católico ignorante seguro va a ser protestante. Ja, muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios entonces. No sé si alguien quisiera comentar algo. Pues entonces me despido precisamente como decía el apóstol San Pablo, allá en la segunda de Corintios, en el capítulo 13, verso o versículo 14. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. El LG levantó la mano. Tenemos un minutito. Sí, soy yo. ¿Me escucha? Sí, Ya está otra persona. Bueno, mire, yo soy Luz Rodríguez, de la región 7. ¿Sí me escucha? sí. Bueno, hace tiempo yo escuchaba que los 72 sabios que se reunieron en Alejandría, en una noche habían hecho esa traducción de la Biblia. Quiero saber si es historia o realmente fue una leyenda. Lo cuenta como parte de la historia y también lo cuenta como leyenda. Ahora que lo leí, sí, efectivamente, porque en una noche hacer toda la traducción estaría increíble, pero bueno, es la obra del Espíritu Santo y todo puede suceder también. Es que nos decía Va a en el acabarnos curso el tiempo, anterior se nos va a cortar. Seguimos hasta que se nos corte. que eran 72, y a mí me decían que eran 70, pero bueno, por dos o menos, Por eso fueron le llamamos Septuaginta, los 70, sabios de cerrado. Alejandría. Ok, sí, Luz y gracias. sal, que esta obra Reunión por mí. permanezca y se extienda a todo el mundo. Gracias, Juan Carlos. Hermano, Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. gracias. Descansen. Hasta Hasta luego. luego.